Como venimos diciendo, Javier Milei será el próximo presidente de la Argentina a partir del 10 de diciembre, en un balotaje histórico que tuvo en vilo al país y que se definió por un margen mucho mayor al esperado. El postulante de La Libertad Avanza se impuso a Sergio Massa por casi 12 puntos de diferencia. Para analizar este resultado recibimos a nuestro compañero Javier Cámara. Javier, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Caro? Buen día para todos los que nos están escuchando. La primera pregunta es ¿por qué ganó la presidencia de la Nación Javier Milei? Hasta hace muy poco economista mediático, un hombre que hasta ahora, incluso hasta hoy, nunca gobernó absolutamente nada, ningún territorio, y que además ha tenido, ¿no?, ideas, propuestas y expresiones que hasta han provocado escándalo. En gran parte, la respuesta es la misma que dijimos aquí ante este micrófono el lunes posterior a las elecciones PASO. ¿Se acuerdan cuando Javier Milei también fue el más votado? Dijimos entonces lo siguiente: Milei ganó porque hay muchísima gente enojada y muy disconforme con la situación en la que vive con el actual gobierno. Y por eso votó por el precandidato, decíamos entonces, ahora por el presidente electo, que expresa ese enojo y esa necesidad de cambio, esa necesidad de que las cosas cambien como desea mucha gente. Aquella noche de las PASO, los seguidores de Javier Milei festejaban cantando que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Y anoche, si prestaron atención, cuando estaba por dar su primer discurso Javier Milei como presidente electo, de fondo se escuchaba la misma canción: que se vayan todos, que no quede ni uno solo. También dijimos aquí, tras las PASO, en agosto, que mucha gente está disconforme con lo que la clase política ha hecho con la democracia, una democracia que, como dijo el fallecido presidente Raúl Alfonsín, a quien Milei denosta, Raúl Alfonsín, había dicho, ¿no?, hace 40 años, al liderar la recuperación de la democracia, que la democracia nos iba a permitir comer con dignidad, educarnos con dignidad y vivir con dignidad. Pero claro, 40 años después de eso, esta democracia tiene a más del 60% de los niños y adolescentes viviendo en situación de pobreza, con una educación que en muchos casos no educa y con gravísimos problemas de inseguridad. Así es que los más enojados por la inseguridad, por la inflación, una inflación anual de 142,7%, una de las peores del mundo, por la corrupción, por las injusticias, por las hipocresías de un poder que dice una cosa y hace otra, jubilados que cobran muy poquito, mientras la vicepresidenta cobra millones de pesos todos los meses. Bueno, contra esas hipocresías, mucha gente votó por el que demostró estar más enojado por todo eso y en contra de Sergio Massa, que es, o fue, ya veremos lo que pasa en las próximas horas, el ministro de Economía de este gobierno, al que la gente identificó como uno de los responsables de esta situación junto con el kirchnerismo. Milei fue el más votado en 21 de las 24 provincias o las 24 jurisdicciones. Sergio Massa solo ganó en provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y Formosa. Para contextualizar, sirve saber que la gran ola de enojo trasciende a la Argentina, ¿no? Que aquí se agrava además por la pésima performance económica del gobierno del cual formó parte Sergio Massa. Pero en el último año, fíjense, solo en un país de nuestro continente ganó el oficialismo. Fue en Paraguay. Los oficialismos perdieron en Brasil. Recordemos, Bolsonaro perdió con Lula da Silva. Boric le ganó a Kast, el candidato que había puesto el gobierno chileno de entonces. En Colombia, Petro le ganó al candidato oficialista, etcétera, ¿no? Hay muchos ejemplos más como esto. En el presente argentino, el oficialista Sergio Massa perdió con lo que se presentó como el más férreo opositor. Es tal el enojo con el presente que a muy pocos les importó el peligro de ignorar o de tergiversar incluso el pasado,
un pasado que tanto le duele a la Argentina, como hizo durante la campaña la actual vicepresidenta electa Victoria Villarroel, para quien en la dictadura militar solo hubo excesos y no gravísimos delitos de lesa humanidad. Siempre sirve recordar aquella frase del filósofo español Jorge Ruiz de Santayana, que está colocada en el ingreso del campo de concentración de Auschwitz, este campo de concentración nazi allí en Polonia. Quien olvida su historia está condenado a repetirla. La importancia del pasado, Caro, de lo que ocurrió en el pasado, también se va a poner a prueba en lo que viene en materia económica en nuestro país con el gobierno de Javier Milei. Y uno se pregunta, ¿conseguirá la estabilidad aplastada por la inflación en estos días? ¿Cuál será el precio de conseguirlo? ¿La dolarización? ¿La apertura indiscriminada de los mercados? Los principales referentes económicos de Javier Milei en esta materia son Emilio Ocampo, Carlos Rodríguez y Roque Fernández, quienes fueron funcionarios durante la gestión de Carlos Saúl Menem. Darío Epstein y Federico Sturzenegger, quienes fueron funcionarios de Mauricio Macri, y Diana Mondino, que es la dueña del Banco Roela. La principal promesa de Milei es la dolarización, pero últimamente ha dicho que va a demorar en aplicarse porque antes de eso tendrá que equilibrar muchas cosas. ¿Qué poder real tiene Javier Milei para implementar los cambios que propone? Si bien anoche recibió un apoyo muy importante en votos, distribuidos en todo el país, además, en Córdoba, fíjense, obtuvo poco más del 74% de los votos. 3 de cada 4 cordobeses votaron a Javier Milei. Pero su poder real para la aprobación de leyes concretas es escaso. En la Cámara de Diputados, ninguna fuerza política va a tener quórum propio. Lo recordamos también cuando fue lo de las PASO, hacen falta 129 diputados para el quórum. Unión por la Patria tendrá 107 diputados, Juntos por el Cambio tendrá 94. Habrá que ver cuántos de estos de Juntos por el Cambio se pasarán al bloque libertario por orden de Macri y de Bullrich, donde Milei tendrá hasta ahora solo 38 bancas. Unión por la Patria tendrá 34 senadores. Juntos por el Cambio tendrá 24 bancas, hay que ver también cuántos de allí se pasan a una bancada libertaria, y Milei, si no se suma nadie, tendrá solamente 8 senadores nacionales, con lo cual va a ser muy complicado que logre la aprobación de alguna ley que genere polémica. Y Milei no tendrá ningún gobernador propio. El poder territorial va a estar en manos de políticos que no son de su palo, ¿no? Tendrá que negociar o gobernar por decreto. Anoche, en su primer discurso, dijo, entre otras cosas, que invita a todos los que quieran sumarse al cambio que la Argentina necesita, esto es textual, un cambio en el que no hay lugar para el gradualismo, para media tintas, no hay lugar para la tibieza, dijo Milei. También señaló, la Argentina tiene futuro, pero solo existe ese futuro si ese camino es la libertad. Es decir, las ideas de la libertad, frase que usó 4 o 5 veces en sus discursos, que son las de su ideario libertario que repitió como un credo. Anoche volvió a recitar esa frase que toma de Venegas Lynch, quien es el que opinó que había que cortar relaciones con el Vaticano, ¿no? Bueno, ¿alcanzará con estos postulados ideológicos para resolver los gravísimos problemas concretos que tiene la Argentina? Y que otra ideología, la del kirchnerismo, no fue capaz de solucionar en todos estos años. ¿Qué hará Milei si en el Congreso no encuentra el apoyo que espera para sus reformas? ¿Será capaz de negociar o pateará el tablero como ya han hecho e intentado hacerlo otros líderes del populismo de derecha en nuestra región? ¿Cuánto tiempo, cuánta paciencia tendrán los que lo votaron enojados para que cambiara todo ya, rápido, porque hay que cambiarlo? Bueno, son preguntas que todavía no tienen respuestas. Y a propósito de eso, pidiendo perdón por la extensión, esto de las preguntas que hoy no tienen respuesta todavía, quiero terminar con esto. En el año 2017...
cuando triunfó Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, y recordemos que Milei se reconoce como admirador de Donald Trump, un periodista del diario El País de España le preguntó al Papa Francisco qué opinaba del triunfo de Trump. Y el Papa respondió que, lo voy a decir textual, no hay que asustarse o alegrarse por lo que pueda suceder, ni ser profetas de calamidades o de bienestares que todavía no sabemos si se van a dar, porque eso sería caer en una gran imprudencia. Se verá, afirmó el Papa en aquella pregunta. Veremos lo que hace y allí se evalúa, siempre sobre lo concreto, porque el cristianismo o es concreto o no es cristianismo. Y agregó el Papa Francisco en aquella ocasión esto que hoy nos puede servir también para nuestra realidad, que nosotros, las personas en general, perdemos mucho el sentido de lo concreto, y recordó que un pensador con el que había hablado en ese momento le había dicho que este mundo está tan desordenado que le falta un punto fijo, y el Papa dijo, y es precisamente lo concreto lo que nos da los puntos fijos, es decir, qué hiciste, qué decidiste, cómo te moves. Hasta ahí lo que dijo el Papa en 2017 acerca de Trump. Bueno, ¿qué hará Milei? ¿Qué decidirá Milei? ¿Cómo se moverá Milei como presidente? Comenzaremos a verlo desde hoy, ¿no? Que este consejo del Papa de mirar los hechos y luego evaluar nos ayude también a caminar en este tiempo lleno de incertidumbres, esperar, ver, reflexionar y discernir, y nunca bajar los brazos en esto de construir juntos una patria de hermanos, una patria donde nadie sea excluido ni marginado. Eso no ha cambiado, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Javier, por tu gracias análisis.